y me protegerá, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. Como siempre, estamos listos para aprender más de la palabra de Dios. El día de hoy, el capítulo 25 de Primero de Samuel. Estamos viendo a aquel tiempo en el que David andaba escapando de Saúl. Saúl quería matarlo, pero en el anterior capítulo, en el capítulo 24, habíamos visto que aparentemente Saúl se había arrepentido. Saúl reconoció que David iba a ser el rey de Israel, y muchas personas fueron testigos de aquello. Pues bien, ¿qué sucede en este capítulo 25 que vamos a leer el día de hoy? Vayamos a la palabra. Y bueno, en la Reina Valera nos trae como título David y Abigail. Dice en el versículo 1: murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Bueno, en este primer versículo nos está mostrando que el profeta Samuel murió, partió a la presencia del Señor. El profeta Samuel fue un varón muy utilizado por el Señor. Él escuchaba la voz de Dios y guiaba al pueblo conforme a la rectitud. Fue el que ungió a Saúl como rey. También fue el que exhortó fuertemente a Saúl por su altivez y por su desobediencia. Y también el profeta Samuel ungió a David como futuro rey de Israel. Pues bien, fue un hecho que marcó la historia de los israelitas. Nos dice la palabra que todo Israel se juntó y lo lloraron. Lo sepultaron en su casa en Ramá. Todo el pueblo, toda la nación de Israel estaban juntos llorando la muerte del profeta Samuel. Bueno, dice que se levantó David y se fue al desierto de Parán. Recordemos que David tenía que seguir escapando de Saúl. Y dice que fue hasta Maón, que es una población que está en el desierto de Parán. Y en Maón, dice, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Carmel es una ciudad que está cerca de Maón. Este hombre, dice, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Este hombre era muy rico, tenía 3,000 ovejas, estaba en tiempo de esquila, como trasquilando las ovejas, estaban en aquella ciudad de Carmel. Y dice que aquel varón se llamaba Nabal. Por cierto, Nabal, y nos va a decir la palabra más adelante, significa insensato o necio. Sí. Este hombre, Nabal, este hombre se llamaba Nabal, rico, y su mujer, su esposa, se llamaba Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. Bueno, es interesante que aquí nos menciona que Nabal, este hombre que era duro y de malas obras, era de la descendencia de Caleb. Recuerda, Josué y Caleb, aquellos dos hombres de fe que realmente le creían al Señor, que peleaban las batallas de Dios, eran dos varones temerosos de Dios, y pues de la descendencia de Caleb viene este hombre llamado Nabal. Pero Nabal no siguió los pasos de sus antepasados, no siguió los pasos de Caleb. Y bueno, este es un ejemplo también para mencionar que aquellas personas que han nacido en alguna familia cristiana, donde tienen temor del Señor, donde buscan a Dios,
no significa que está garantizado que esa persona, que ese hijo va a ser cristiano también. Cada persona tiene que convertirse de una forma individual. La salvación es personal. Algunos podrían pensar, porque han nacido en familia cristiana ya son salvos. No, muchas veces se desvían y bueno, como este hombre Nabal, habiendo sido de la descendencia de ese hombre de fe llamado Caleb, pero este Nabal era duro y de malas obras. Verso 4 dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Bueno, recordemos que David había peleado también una batalla contra los filisteos en aquella región. ¿Sí? David, a través del Señor, obtuvo la victoria sobre los filisteos. Y bueno, dice que los pastores de aquel hombre llamado Nabal también estaban con David. Y dice David: bueno, mándenle este mensaje a Nabal. Y veamos la actitud de David. Dice: díganle, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ahí realmente David se está dirigiendo con toda humildad a este hombre Nabal. Le está rogando, ¿sí? Si puedes, danos lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ese hombre era muy rico, Nabal era muy rico, podía haberlo hecho tranquilamente. Y dice el verso 9, que cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Aquí estamos viendo la actitud de Nabal, una actitud muy altanera, muy altiva, y además era un avaro. No le gustaba compartir sus bienes, era un hombre muy rico. Y ahí venía David, y que por supuesto Nabal sabía quién era David. Todo Israel sabía quién era David. Pero este Nabal dice: ¿quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Bueno, y sabía quién era su padre también, ¿no? Y además, en tono de ironía, seguramente dice: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Como diciendo que David está huyendo de Saúl. Y dice: ¿acaso voy a tomar mis cosas, mi pan, mi agua, y la voy a dar a otras personas que no conozco? Bueno, este hombre Nabal no seguía los mandamientos del Señor. Y uno de los principales mandamientos es: ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Este Nabal no estaba manifestando que caminaba obedeciendo los mandamientos de Dios, no amaba a su prójimo, y además era David. Era David quien había defendido a la nación de los filisteos, que había obtenido la victoria, y por supuesto estaba defendiendo a toda la población, a todos los israelitas, incluido Nabal. Sin embargo, este Nabal
ingrato, le responde de esa manera: no, yo no voy a dar mis cosas a personas que no sé de dónde son. Y bueno, dice el verso 12: y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Es decir, alístense para pelear, para una batalla. Y subieron todos detrás de David, como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Bueno, recordemos que David ya tenía como 600 hombres que le seguían. 400 fueron a pelear, fueron a atacar a la casa de Nabal, a todo lo que tenía Nabal. Y bueno, 200 personas se quedaron con el bagaje, es decir, se quedaron cuidando las cosas. Dice el verso 14: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Es decir, los ha tratado mal. Se hizo la burla de ellos, los insultó, los ha zaherido. Dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Bueno, así fueron a avisarle a Abigail. Le dijeron a Abigail: David quiere venir a atacar a la familia de nuestro amo Nabal. Ellos van a destruir todo, van a matar mucha gente. Y esto es porque Nabal es un hombre perverso, porque nadie puede hablar con él. Entonces, ¿cómo responde Abigail? Vamos a ver, ¿cuál es la actitud de Abigail? Dice verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montado en un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este Nabal tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Bueno, ahí estaban a punto de encontrarse, ¿sí? Abigail estaba yendo al encuentro de David, mientras David seguía protestando: he defendido yo las tierras de este Nabal, y él me paga de esta manera. Bueno, ahí vemos también un poco del carácter de David, ¿sí? Él se enojó y estaba resuelto a matar a Nabal y a todos los hombres que habitaban en su casa. Bueno, ¿qué culpa tenían los siervos de Nabal, verdad? El único culpable ahí era Nabal. Él era el hombre avaro, egoísta. Pero David estaba decidido a matar mucha gente de la casa de Nabal. Entonces, mientras él estaba protestando, y dice todavía, continúa hablando David, dice: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Wow. Realmente David estaba airado. Estaba a punto de hacer algo terrible, algo atroz.
Y dice que cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. ¡Wow! ¡Qué actitud tan humilde de Abigail! Dice, se inclinó a tierra, se echó a los pies de David y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, porque Nabal significa insensato, necio. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué le parece esta forma de hablar de Abigail? Con toda humildad, reconoce que David ha sido ungido como el futuro rey de Israel. Es algo que toda la tierra de Israel sabía. Todos conocían ya que Samuel, el profeta Samuel, había ungido a David. Y Abigail dice: cuando mi señor sea príncipe de Israel, acuérdese de su sierva. Y bueno, ahí estaba Abigail hablando arrodillada, entregando todos los presentes a David, el alimento que por supuesto David y sus hombres necesitaban. Y ahí tenemos, ¿no? aquí en el fondo, pues tenemos una imagen que más o menos puede representar esa humildad de Abigail. ¿Qué dice David después de todo lo que Abigail le dijo? Dice el verso 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Entonces recibió David de mano de Abigail lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Bueno, ahí con esas palabras sabias, la blanda respuesta aplaca la ira, dice Proverbio. Con esas palabras sabias y humildes de Abigail, pues David se contuvo de ir a derramar sangre de inocentes. Porque ahí el pecador era Nabal, el egoísta era Nabal, pero David, con esa ira que tenía, pues quería
quería matar a todos los varones que estaban en la casa de Nabal. Bueno, así que David no ejecutó su venganza por mano propia. Y se fue. Dice que Abigail se fue también tranquila a su casa. Y dice el verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. O sea, pues él estaba comiendo y bebiendo. Dice, el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella, su esposa, no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Es decir, le contó a Abigail, a su esposo Nabal, todo lo que había sucedido con David. Y dice que desmayó el corazón de Nabal, desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Algo le sucedió, le dio una parálisis, un infarto tal vez. Bueno, también comía tanto, comía todas las grosuras y bebía tanto alcohol, pues en ese momento le dio una parálisis, un infarto, tal vez un infarto cerebral. Bueno, desde ese momento Nabal no fue el mismo. Y dice el verso 38 que 10 días después Jehová hirió a Nabal y Nabal murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¿Qué le parece? La justicia del Señor se llevó a cabo tal como tenía que ser. El que tenía que recibir el castigo era Nabal, no eran las demás personas, no era Abigail, no eran los siervos de Nabal. Entonces David se contuvo de hacer venganza por mano propia, y el Señor ejecutó la venganza. Como dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es una lección también para nosotros, que si alguien nos hace algún daño, nosotros no tenemos que vengarnos. Es más, recordemos las palabras del Señor Jesús. Bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te tratan mal. Ora por los que te persiguen y te ultrajan. Porque al final del Señor es la justicia. Nosotros debemos desear más bien que el Señor toque el corazón de aquellas personas. Desearles el bien, desearles lo bueno. Bendecirlos. Si usted puede, vaya y dele un abrazo a esa persona. Pero la venganza es del Señor, no de nosotros. El Señor verá. El Señor sabrá. Si esa persona se arrepiente, pues conocerá al Señor y será salvo de la condenación eterna. Pero si esa persona rechaza al Señor, bueno, ya el Señor sabrá cómo va a ejecutar su justicia con esa persona. Así que nosotros, tranquilos, no nos venguemos por nosotros mismos. Y bueno, sigamos el ejemplo de David en este caso. Dice que después de todo esto, envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Claro, Nabal ya había muerto, y David ya conocía a Abigail, que era muy sabia, era muy humilde, era una mujer virtuosa. Entonces, mandó a hablar para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y entonces Abigail se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo:
he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Wow. Esta palabra personalmente me impacta bastante porque no simplemente dice, he aquí la sierva que lavará los pies de David. No, sino que además dice, para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Realmente era una sierva. En este tiempo muchas veces se ve una actitud de, ¿cómo yo voy a servir? ¿Cómo yo voy a lavar los pies? Pero más bien este es un testimonio muy hermoso de Abigail, una sierva verdadera. Aquí dice, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical por mujer de David a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Bueno, recuerda que David se había casado con Mical, hija de Saúl. Pero ya que David estaba escapando de Saúl, probablemente Saúl, a modo de venganza, dio a su hija Mical, que ya estaba casada con David, pero la dio a otro varón, a Palti, hijo de Lais, dice. Realmente Saúl actuaba muy mal, ¿sí? Prácticamente la hizo divorciarse de David, a Mical. Pero bueno, dice que David tomó a Ahinoam de Jezreel y ambas, ella y Abigail, eran sus mujeres. Bueno, en ese tiempo había esa costumbre, pues un hombre tenía muchas veces varias mujeres. Pero ahora recordemos que en este tiempo nos dice la palabra y nos dice el Señor Jesús que si un varón que tiene una esposa mira a otra mujer, ya cometió adulterio. Es decir, probablemente en ese tiempo, por la dureza de corazón, se les permitió tener varias mujeres, pero ahora el Señor Jesús nos dice claramente, si alguno que tiene una esposa, alguna persona casada, y mira a otra mujer para estar con ella, ya cometió adulterio. Eso ya es pecado. Y además el apóstol Pablo nos dice, si alguno quiere ser siervo, diácono, debe ser marido de una sola mujer. Es decir, si alguien quiere ser siervo de Dios, tiene que ser marido de una sola mujer. Bueno, algunas personas dicen, ay, ¿cómo David tenía tantas esposas? Bueno, pues ahora nosotros vamos a enmarcarnos basados en las palabras del Señor Jesús. Muy bien. Hasta ahí entonces el capítulo 25 de Primero de Samuel. Hemos visto en este capítulo que bueno, partió a la presencia de Dios el profeta Samuel, y todos los israelitas pues se dolieron de ese hecho, y se dio con la muerte del profeta Samuel, se puso fin a ese periodo de los jueces, porque ya Saúl era rey y después David sería rey, y bueno, ya sería los reinados en Israel, ¿verdad? Pues bien, luego continuaremos con el siguiente capítulo. Y bueno, pues como siempre, espero que haya sido de mucha bendición, que haya podido entenderse claramente este capítulo, que el Señor los guarde, los bendiga, que les llene de su paz, que haya reposo de Cristo en sus vidas. Nos encontramos en el próximo capítulo, Dios mediante. Abrazos a todos.